¿Qué está pasando en Europa? Hay momentos en los que la historia parece que empieza a cambiar, pero casi nadie se da cuenta al principio. Y no ocurre de golpe, aunque lo parezca. No hay una sirena que lo anuncie. Simplemente empiezan a pasar cosas. Empezamos a ver primero unos síntomas que probablemente ni siquiera los tenemos en cuenta. Por ejemplo, un presupuesto en defensa que aumenta, un discurso político que cambia de tono, un tema que empieza a aparecer cada vez más en las conversaciones cotidianas o en las noticias. Y en Europa hay una palabra que ha vuelto a aparecer después de décadas. Yo creo que estaba casi olvidada. Y esa palabra es rearme. Europa está hablando de otra vez de defensa, de industria militar, de aumentar el gasto en armamento. Y eso debería hacernos pensar, porque durante más de 70 años el continente europeo había decidido algo realmente distinto. Había decidido que su futuro estaría basado en otras ideas, que son, pues, por ejemplo, una cooperación, el comercio, la integración. Pero ahora parece que todo está cambiando. Y hoy quiero que intentemos entender por qué. Bienvenidos al canal. Como sabéis, este espacio nació con una idea que es sencilla. Parar un momento, respirar y pensar con calma sobre lo que está pasando en el mundo. No hacerlo desde el ruido mediático o desde la propaganda, sino desde la reflexión. Porque muchas veces la actualidad pasa tan rápido que apenas tenemos tiempo de entenderla. Solo hay que mirar las noticias hoy en día. Me encantaría que si te interesa este tipo de conversaciones más pausadas, te invito a que te suscribas al canal. Aquí intentamos hacer algo que cada vez se hace menos. Intentar comprender antes de reaccionar. Y el tema de hoy merece que lo pensemos y muy bien. Después de la Segunda Guerra Mundial, Europa tomó una decisión histórica. Decidió que el conflicto armado no volvería a formar parte de su forma de relacionarse. El proyecto europeo nace precisamente de esa idea. Cuando en 1951 se crea la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, el objetivo era muy claro: evitar que Francia y Alemania volvieran a enfrentarse jamás. Durante décadas, Europa apostó por una estrategia distinta a la de otras potencias. Mientras Estados Unidos o la Unión Soviética destinaban enormes recursos a la defensa, Europa invertía en otra cosa. Invertía en sanidad, educación, infraestructura y estado de bienestar. Para que nos hagamos una pequeña idea, muchos países europeos llevan años gastando menos del 1,5% de su Producto Interior Bruto en defensa, muy por debajo de las recomendaciones de la OTAN. ¿Y cuál es la razón? Europa vivía y vive todavía bajo un paraguas de seguridad. Ese paraguas tenía y tiene un nombre propio: Estados Unidos. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, la seguridad europea ha estado en gran medida garantizada por la OTAN. Eso permitió algo extraordinario. Europa pudo concentrarse en construir el mayor sistema de bienestar de la historia moderna, diría que del planeta. Pero ese equilibrio tiene una condición muy clara: que Estados Unidos siguiera comprometido con la seguridad del viejo continente. Durante décadas esa idea parecía incuestionable, pero el mundo, como la vida, cambia. Y en los últimos años esa seguridad absoluta ha dejado o ha empezado a generar dudas. Además, hay una fecha que marca un antes y un después de todo esto: 24 de febrero de 2022. Ese día Rusia invade Ucrania. Y de repente, algo que muchos creían imposible vuelve a suceder: una guerra tradicional y convencional en territorio europeo. Tanques avanzando, misiles cayendo sobre ciudades, millones de refugiados cruzando fronteras. Desde entonces, la guerra ha provocado cientos de miles de muertos y heridos en ambos bandos. Y eso obliga a los gobiernos europeos a hacerse una pregunta inevitable: ¿estamos preparados para defendernos si algo así se extiende o se repite? La respuesta fue clara: Europa no estaba preparada para un conflicto prolongado. Y es a partir de ese momento cuando comienzan a producirse decisiones que hace unos años
habrían parecido impensables. Alemania anuncia en 2022 un fondo extraordinario de 100.000 millones de euros para modernizar su ejército. Eso es una decisión histórica. Alemania había sido extremadamente prudente con el poder militar desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Pero ese día cambia el discurso. Francia, por su parte, aprueba un plan de defensa de más de 400.000 millones de euros para la próxima década. Polonia plantea destinar más del 4% de su PIB a defensa, uno de los porcentajes más altos del mundo. Y dos países que durante décadas habían mantenido una posición de neutralidad, como eran Finlandia y Suecia, deciden entrar en la OTAN. Solo Finlandia comparte 1.300 kilómetros de frontera con Rusia. Su decisión refleja el nuevo clima estratégico en nuestro continente. Y otro dato que es interesante, la Unión Europea está impulsando planes para aumentar la producción de armamento, tanto en munición, misiles, sistemas de defensa antiaérea. ¿Pero por qué? Porque la guerra de Ucrania ha revelado algo que muchos expertos venían señalando. Europa había reducido su capacidad industrial militar durante décadas. La paz prolongada hizo innecesaria esa producción. Pero cuando un conflicto se prolonga, la capacidad de producción se convierte en un factor realmente decisivo. Y Europa se ha dado cuenta de que esa necesidad de reconstruir esa capacidad de armamentística es ahora necesaria. También creo que hay otro elemento que explica este cambio, y ese elemento se llama Estados Unidos. Durante décadas, Washington ha sido el principal garante de la seguridad europea. Pero el foco estratégico estadounidense se está desplazando cada vez más hacia Asia, hacia China, y eso abre un debate muy importante dentro de Europa. Si Estados Unidos concentra su atención en el Pacífico, Europa tendrá que asumir más responsabilidad en su propia defensa. Ese debate ya está encima de la mesa, pero reforzar la defensa tiene implicaciones profundas, porque el gasto militar compite con otras prioridades. Compite, pues, por ejemplo, con sanidad, compite con las pensiones, con educación. Europa se enfrenta ahora a una cuestión fundamental. ¿Puede mantener su modelo social y al mismo tiempo aumentar significativamente su gasto en defensa? Desde luego no es una decisión sencilla. Los euros no se multiplican, porque el equilibrio entre seguridad y bienestar siempre ha sido una de las señas de identidad del proyecto europeo. Muchos analistas hablan ya de un cambio de época. Un mundo donde las grandes potencias vuelven a competir abiertamente. ¿Os acordáis de la Guerra Fría? Pues ya no tan fría. Estados Unidos, China, Rusia, un escenario más fragmentado y menos previsible. En todo ese contexto, la seguridad vuelve a ocupar un lugar central, algo que Europa había dejado en segundo plano durante décadas. Europa fue capaz de construir algo extraordinario después de la guerra, un continente basado en la cooperación, pero la historia nunca se detiene. Y hoy Europa parece estar entrando en una etapa diferente, una etapa donde la seguridad vuelve a ser una prioridad. La cuestión que queda abierta es profunda. ¿Se trata simplemente de prudencia estratégica? ¿O estamos entrando en un periodo más inestable de la historia mundial? Mucho me temo que solo el tiempo nos dirá la respuesta. Como siempre, me interesa mucho saber qué pensáis vosotros. ¿Creéis que Europa está haciendo lo correcto reforzando sus defensas? ¿O pensáis que estamos entrando en una dinámica que puede volverse peligrosa? Me encantaría leeros los comentarios. Y si te interesa este tipo de reflexiones más profundas sobre lo que está pasando en el mundo, te invito a que te suscribas al canal. Porque aquí intentamos hacer algo muy sencillo, entender mejor el tiempo que nos ha tocado vivir. Y qué mejor hacerlo que entre amigos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.